Me preguntaron esto respecto a la ocupación de los antejardines fijados en los planes reguladores. Voy a hablar en el macro para después ir haciendo un video respecto a lo más micro. Según el artículo 122, solo podrán efectuarse las construcciones que estén expresamente admitidas en la ordenanza general de esta ley o en la ordenanza del respectivo instrumento de planificación. Sin perjuicio de lo anterior, podrán autorizarse construcciones provisorias, conforme al artículo 124. Provisorias. ¿Qué dice el artículo 124? Dice que el director de obras municipales podrá autorizar la ejecución de construcciones provisorias por una sola vez, hasta por un máximo de 3 años, en las condiciones que determine en cada caso. Solo en casos calificados podrá ampliarse este plazo con la autorización expresa de la Secretaría Regional respectiva del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Si, vencido el plazo correspondiente, el beneficiario no retirare las referidas construcciones, el alcalde podrá ordenar el desalojo y la demolición de las construcciones con cargo al propietario con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario, sin perjuicio de imponer las multas que correspondan. El tema es bien complejo, sobre todo para el tema de las viviendas sociales, porque la gente construye donde quiere. El artículo 6.2.3, en las viviendas sociales, la puerta de acceso de los edificios colectivos o de las viviendas unifamiliares no podrá distar más de 50 metros del acceso a una vía de tránsito público o espacio público. Dicha distancia se medirá a través del recorrido peatonal entre ambos puntos. ¿Por qué menciono esto? Porque la gente instala sus negocios donde les da la gana. Porque en áreas urbanas, a los proyectos que se emplacen en predios con una vivienda económica o en lotes provenientes de operaciones, sitios que hayan sido urbanizados por los antecesores legales de los servicios de vivienda y urbanización, no les serán aplicables las normas del instrumento de planificación territorial, siempre y cuando se trate de proyectos que se construyan con financiamiento total o parcial de los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cumplan con las disposiciones del artículo 6.2.9 al que me estoy refiriendo. En este caso, subdividir el predio y contemplar la construcción simultánea de hasta 3 nuevas viviendas económicas adicionales a la vivienda existente o construir hasta 3 nuevas viviendas económicas adicionales a la vivienda existente sin mediar subdivisión, debiendo en todo caso acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria. En ambos casos se debe dar cumplimiento a unas tablas que hay y que es largo de explicar acá. En aquellos casos que el instrumento de planificación territorial exija antejardín, este podrá rebajarse, de ser el caso, hasta un mínimo de 2 metros. En caso de sitios esquinas, se podrá rebajar el antejardín solo por uno de sus frentes. Independiente de si va a instalar un negocio o no, algunos no lo instalan aislado en el antejardín por razones obvias de espacios, si es que además ellos optan por adosarse. Y en esto también se tienen que fijar, podrían autorizarse porcentajes mayores de adosamiento a los señalados a la tabla. Nosotros como arquitectos nos regimos previa autorización expresa del propietario del predio vecino, o sea, es lo mismo que para una casa no social y suscrita ante notario. Con todo, el adosamiento no podrá en ningún caso ocupar el antejardín. No obstante, cuando el adosamiento coincida con una edificación existente aprobada con mayor porcentaje de adosamiento antes, se podrá contemplar una mayor longitud siempre que no sobrepase la edificación vecina existente. Me refiero al adosamiento para poder graficar que instalar un negocio en un antejardín no es tan fácil. Va a necesitar la autorización de la Dirección de Obras Municipales, estoy hablando de viviendas sociales, y ver qué posibilidades tiene referido al IPT local, digamos, del lugar.
lo anterior porque según esto, la superficie destinada a patio será la resultante de la suma del antejardín y las áreas de dominio común, descontada las superficies de estacionamiento, estén o no estos últimos emplazados en todo o parte del antejardín, las azoteas o terrazas, las superficies correspondientes a los distanciamientos menores a 1,4 metros y la circulación interiores de la edificación. Esto te va indicando que el antejardín sigue siendo intocable y que se requiere un permiso especial. Por eso que mencioné la ley 122 y 124 al comienzo del video, porque podrían ser permisos del tipo provisorio, pero ahí va a depender del alcalde y una autorización expresa. El interesado, en todos los casos, al momento de solicitar los permisos respectivos, deberá adjuntarse la certificación del Servicio de Vivienda y Urbanismo y Urbanización que corresponda, que acredite en el fondo que las viviendas nuevas corresponden a proyectos que se construirán con financiamiento total o parcial de dichos programas habitacionales. Y para los más creativos, hay gente que además empieza a crecer en pisos, independiente de la vivienda social. A los proyectos referidos en este artículo de lo que estamos hablando no les será aplicable a lo dispuesto en el artículo 5125 de esta ordenanza, que tiene que ver con los cálculos estructurales. No obstante, cuando se trate de proyectos que incluyan 3 pisos más mansarda, corresponderá la contratación de un revisor de proyecto de cálculo estructural para los más creativos. También he sabido que en algunas partes están autorizando los alcaldes en viviendas sociales a estos negocios que surgen para ponerlos en el antejardín. No obstante, siempre sugiero al interesado que analice su caso junto al alcalde, que pida los permisos correspondientes y que vea si el plan regulador comunal, los IPT, están de acuerdo a esta instalación que podría ser provisoria, o sea, provisoria hasta 3 años, y después vaya y pida permiso de nuevo y vea si le van a otorgar ese permiso. Pero siempre se requiere el permiso municipal, aunque sea una vivienda del tipo económica social. Pero no se desespere porque también puede optar por la microempresa familiar, lo que se llama el MEF, que en la web usted puede estudiar su tema particular. Pero, insisto, ocupar el antejardín va a ser siempre más problemático porque va a necesitar el permiso por el tema de los IPT, va a necesitar permiso por el tema de los adosamientos cuando hay pocos espacios, de las alturas, y no es tan simple porque además usted va a tener que rendir al Servicio de Impuestos Internos su actividad, con lo que usted va a necesitar el permiso de la municipalidad para ejercer este negocio. No porque sea vivienda social o vivienda económica, la gente va a llegar y va a hacer lo que quiera, porque también la vivienda económica y la vivienda social, con mayor razón, necesitan la ordenanza y la normativa por su propia seguridad.